¿Qué tal? Bueno, probamos par de resultados importantes, propiedades básicas para funciones para la derivada débil, ¿ok? La última observación que les quiero hacer respecto a eso es que igualmente a como probamos el caso para la derivada débil de la parte positiva de u, tenemos que igualmente se puede demostrar que la parte negativa es menos la función característica del conjunto de puntos donde u es negativa por la derivada parcial, la derivada débil de u. Ajá. En consecuencia, tenemos que la derivada parcial de u más menos la derivada parcial de u menos, pues de acuerdo a nuestras fórmulas, esto es la función característica de los puntos donde u es positiva más la función característica de los puntos donde u es negativa, ¿ok? Por la parcial de u. ¿Sí? Pero esto, más menos un menos, pues lo puedo escribir como la parcial por la linealidad de la derivada parcial de la u. Ajá. Entonces, esto es 1 menos la función característica del conjunto de puntos donde u es distinta de 0 porque esto es esta función característica, ¿ok? Por la derivada parcial de u igual a 0. Lo que me está diciendo esto, porque esta es como la negación de es la opuesta de la función característica de este conjunto, me está diciendo que esto es la derivada parcial de u es 0 en casi todo punto sobre el conjunto de todas las x en omega, tal que u de x es igual a 0. ¿Ok? Y pueden aplicar el mismo argumento para probar lo mismo, pero para cualquier constante. Simplemente apliquen el argumento a u menos e. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, vean qué resultado tan interesante. ¿Sí? Entonces, esto es como una derivada sobre un conjunto de nivel, ¿no? ¿Sale? Bien. Vamos a dar la definición 2.12. Definición 2.12. ¿Ok? Dada u, que va de Rn, ¿ok? En R, ojo, Rn en R y tau, un elemento de la esfera unitaria, definimos los coeficientes diferenciales, ¿ok?, de u en la dirección tau y les ponemos tau h de u de Rn en R, h distinta de 0 por tau h de ux es igual a u en x más h tau menos u de x sobre h con x en Rn. ¿Sale? Fíjense que, ojo, esta definición la pueden hacer también si ponen m aquí.
¿Va? No hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, esto es de primer nivel. Esto también lo van a encontrar con el nombre de diferencias finitas. Igual y lo han oído por análisis numérico. Ajá. Nada más que en análisis numérico usualmente se refiere a una discretización de alguna variable. Pero esto es una diferencia finita. ¿Va? Le llamamos en ecuaciones diferenciales coeficientes diferenciales. Ajá. Esta herramienta es muy importante en el análisis moderno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque recuerden que lo que queremos probar es que las funciones Lipschitz tienen derivada en casi todo punto. Ajá. Que coincide con el gradiente débil. A fin de cuentas, lo que uno quiere ver es que en cualquier dirección, porque mucho ojo, de Rn en Rm, una derivada es una función que satisface que u en x más y menos u en x es igual a, es una transformación lineal, la derivada de u en x aplicada a y, más términos de orden O pequeña en la norma de y. Términos de orden O pequeña en la norma y. Eso es la derivada. Es la única transformación lineal que satisface esto. ¿Sí? Pero, ojo, cuando estamos en Rn, esto es en cualquier espacio Banach, cuando estamos en Rn, hay un teorema de equivalencia que te dice que es equivalente probar que existe la derivada direccional en todas las direcciones. Ajá, en particular para cualquier tau en la dirección de la esfera unitaria. ¿No? Eso lo saben, ¿sí? De cálculo. Lo que vamos a probar es que esto existe en todas direcciones. Es que el límite cuando h tiende a 0 existe. ¿Ok? ¿Por qué probarlo así? Porque esto yo lo puedo calcular. Esto de aquí. Y esto, cuando uno discretiza las variables, usualmente el problema de esto es que, miren, no se satisfacen las reglas usuales para la función, las reglas para la derivada, porque no sabemos si tiene derivada. La función Lipschitz, queremos probarlo. Entonces no sabes si tiene derivada, no puedes usar las reglas usuales para derivar. Ajá. No puedes integrar por partes en particular, que es algo muy importante y que es lo que vamos a usar ahorita. No puedes integrar por partes, pero resulta que este cociente diferencial tiene una fórmula de integración por partes. Satisface un símil, algo muy parecido a la fórmula de integración por partes. ¿Ah? Entonces, a la gente que desarrolló esto, que está muy relacionada con México, por cierto, dijeron, ¿saben qué? Vamos a discretizar. Ajá. En la discretización, el cociente sí lo puedo calcular. El cociente diferencial satisface una integración por partes, algo muy parecido a la integración por partes, ¿ok? Y podemos trabajar con esto. Esta es la base de la teoría de regularidad moderna en ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué quiere decir teoría de regularidad? Extraer más regularidad de la que se tiene. Es lo que queremos hacer. El teorema de Rademacher es eso. ¿Ah? Demostrar que algo tiene derivada cuando tú nada más sabes que es Lipschitz, ¿no? Entonces quieres extraer más regularidad que la que tienes. Eso es teoría de regularidad. ¿Cómo saco la regularidad? ¿De dónde viene? ¿Ah? ¿Cómo saco más suavidad que la que tengo? Y esta es la base de... Esto lo desarrolló Louis Nirenberg. Nirenberg. ¿Ok? Igual y no han oído mucho de él, pero ganó la medalla Abel, el premio Abel, el mismo año que John Nash, ¿no? El tipo de la película.
que increíblemente John Nash es conocido, igual y probablemente entre ustedes, es conocido por la teoría de juegos y la película. John Nash ganó el premio Abel por sus resultados de regularidad en ecuaciones parabólicas. El área principal de investigación de John Nash eran ecuaciones diferenciales parciales. Louis Nirenberg también. Y Louis Nirenberg fue el que desarrolló la teoría de regularidad moderna. ¿Sí? Esta idea se usa en todos lados. La voy a ver en mi curso Parciales 2. Se usa en todos lados. ¿Sí? Si alguien quiere probar regularidad, ok, calcule el cociente y a ver si puedes tomar límite. Louis Nirenberg fue tutor de Jorge Isselmack, que fue investigador de aquí de IMAS y probablemente fue el investigador más importante mexicano, el matemático mexicano más importante. Me voy a aventurar a decir que probablemente es el más importante que haya existido en México. Fue alumno de Louis Nirenberg en análisis no lineal y ecuaciones parciales y se especializaba en algo que se llama teoría de grado equivariante, que es el análisis no lineal. Ya falleció, pero lo más importante, lo que quería mencionar es que en algún momento México pues tuvo representantes muy importantes en ecuaciones diferenciales. Ahorita también hay, ¿no? Pero Jorge dice que fue alumno del doctorado de Louis Nirenberg. Revisen el libro, hay tarea moral. Hay unas notas de Nirenberg del Instituto Courant, en análisis no lineal, me parece. La mitad del libro, de la segunda mitad en adelante, está dedicada a todos los resultados de Jorge. ¿No? Entonces hay investigadores importantes en ecuaciones diferenciales. Digo, había, pero no, ahorita hay también. ¿Sí? ¿Okay? Pero vamos, de este calibre, pocos. ¿Okay? Por eso les decía que está relacionado con México. ¿Sí? Al menos, digamos que hay una escuela o hubo investigadores que venían de esta escuela. Y este comentario se los digo por otra razón. Es moderno. La Jorge Isel murió apenas, que habrá sido unos 7 años, 8 años, y no murió por viejo, murió por otro problema de salud. Louis Nirenberg ganó el premio Abel hace, pues ahí chéquenme los datos, pero fue cuando lo ganó John Nash. Probablemente ahorita Louis Nirenberg ya esté muerto, no sé, hay que checar eso. O muy muy grande, pero sí, el punto es que realmente es de esta época, ¿no? Esta teoría es moderna. Esta teoría de regularidad, esta herramienta que hoy vamos a usar, es moderna. ¿Ok? Entonces, vean que no son cosas de estas viejas que uno luego está acostumbrado a estudiar en la facultad, en los cursos de cálculo, porque se da mucho en cálculo. ¿Okay? También se da mucho en análisis, que estudias cosas viejísimas, ¿no? Y nada más oyes hablar de Cauchy, de Weierstrass y de Poincaré, los mismos, ¿no? Pero hay una serie de matemáticos más modernos, analistas más modernos, y al menos les quiero decir que hoy vamos a usar una de las herramientas más modernas que existe para demostrar regularidad en análisis. ¿Okay? Bien, entonces esto es un coeficiente diferencial. ¿Va? Vamos a borrarle aquí de una vez. Bueno, fíjense que un par de propiedades.
por la invariancia, o por un cambio variable realmente, invariancia bajo traslaciones de la medida de LB, vemos que la integral en Rn de u en x más h tau por b de x dx, esto es igual a la integral en Rn de u de x por b en x menos h tau respecto de x. ¿Okay? Y esto, si u es de clase L1 log al menos y b es Borel medible en Rn, obviamente, acotada y de soporte compacto. La prueba es inmediata, ¿sí? Por eso no la hago. Y le estoy poniendo un poco hipótesis muy, pues muy simplonas para que sea cierto, ¿sí? Pero no hay ningún problema, ¿va? Si estuvieran tratando con una función u, esto también vale si u es de Rn en Rm. Aquí está, fíjense, esto vale, aquí estamos suponiendo, como les puse hace rato, u de Rn en R, pero la definición de cociente diferencial también vale de Rn en Rm, sin ningún problema. La h está en R, eso sí. La h está en R, la x en Rn, ningún problema. ¿Ok? Pero, esto además vale, no vale si al mismo tiempo suponen que B es de Rn en Rm. No, porque ¿qué sentido tendría esto? No, vale, o sea, si quieren poner B de Rn en Rm, entonces esto vale en producto interno, ¿sí? ¿Okay? Pero también vale si B va de Rn en R, porque esto es un escalar, ¿ok? Entonces, esto vendría a ser cada componente de U por esto, ¿sí? No hay ningún problema, ¿va? Extiendan la definición a cada caso que valga, no hay ningún problema, ¿va? Entonces, vamos a probar lo siguiente. Proposición 2.51. Si f es una función de Rn en Rm, es una función Lipschitz, ¿ok? Entonces el resultado me dice que f pertenece a L infinito log, ¿ok? De Rn en Rm, y f admite gradiente débil, ¿ok? En L infinito de Rn en Rm cruz n, ¿sí? Porque el gradiente de f va a ser una función, ¿de dónde a dónde? Va a ser una función de m, va a ser una matriz de, para cada x, va a ser una matriz de m renglones con n columnas, ¿sí? ¿Ok? Bien, demostración. Es suficiente con que hagamos la prueba para el caso m igual a 1. ¿Ah? Todo, es decir, la vamos a hacer por componentes. Voy a calcular la derivada parcial respecto de xy de la función, es lo que voy a hacer, pero de cada componente de la función. Ajá. Entonces dices, bueno, si vas a hacer eso, pues supón mejor que m es 1, por simplicidad, ¿sí? Entonces, demostración. Demostración. Entonces, es suficiente demostrarlo
para el caso m igual a 1. Aquí voy a usar un resultado de análisis, ¿ok? Un recordatorio. Un par de resultados de análisis que en teoría deben conocer. Y este es un corolario del teorema de Banach a Lagrange. ¿Sí? Entonces, sea B un espacio de Banach separable. Entonces, toda sucesión acotada en el dual de B acotada tiene una subsucesión débilmente convergente, débilmente estrella convergente. Toda sucesión acotada en B asterisco tiene una subsucesión débilmente estrella convergente. Ahorita explico qué es esto. Deberían saberlo. Y de hecho nosotros vimos esto para medidas. ¿Okay? Esto es, si ustedes tienen una sucesión en el dual y ustedes tienen que está acotada en el dual, esta es la norma del dual, ¿okay? Si esto es menor o igual a C para toda n natural, pues existe una subsucesión Kn contenida en n de los naturales y un límite, un vector en el dual tal que x de Kn, x asterisco, evaluado en x, converge a x asterisco de x para toda x en B. ¿Okay? Entonces la convergencia débil estrella es igualita a la que vimos realmente, nada más que la nuestra estaba especializada para realmente para emparejamiento tipo L2. No es más que una convergencia puntual sobre tu espacio normado. Entonces una sucesión de funcionales converge débilmente estrella a otro funcional si evaluados en X, o sea puntualmente en el espacio vectorial, en el espacio normado, se da la convergencia para todo X en B. Distinto a la convergencia débil, salvo que el espacio sea reflexivo. Cuando el espacio es reflexivo, convergencia débil y convergencia débil estrella son lo mismo. La convergencia débil es convergencia de elementos en B. Entonces tú dices que una sucesión xn en B converge a X débilmente si para todo funcional se satisface que L de xn converge a L de X. Entonces, por eso es que cuando el espacio es reflexivo, la convergencia débil y la convergencia débil estrella coinciden, porque en el espacio reflexivo todo funcional es un elemento de X y todo X es funcional. ¿Sí? Las convergencias son lo mismo. ¿Va? Pero no es cierto en general. Ahora, lo quiero adaptar a este caso. ¿Sí? Entonces,
Siguiente observación. Siguiente recordatorio. Cuando omega está contenido en Rn, el espacio L1 de omega es separable. Ajá. Rn es separable. De hecho, hay un resultado que dice que L1 sobre omega es separable si omega es separable. Pero Rn tiene un subconjunto denso numerable, ¿no? El conjunto de vectores de n tuplas con entradas racionales, ¿no? Es denso, es numerable, ya. Por lo tanto, cualquier subconjunto de Rn también lo es. ¿Va? Luego, otro resultado que les voy a pedir que recuerden, como el dual de L1 es L infinito sobre omega, esto es importante. Esto es cierto en Rn, en el análisis 2 lo deben de haber visto. La diferencia en general en espacios de medida no necesariamente es cierto. Con los resultados que nosotros vimos sí se puede demostrar. Es decir, para medidas de radón en espacios que son Hausdorff localmente compactos, también es cierto. Lo que no es cierto es el regreso. Ajá. No es cierto que el dual de L infinito es L1. Hay muchas razones. Ahí les va una. Si un espacio normado tiene su dual separable, el espacio es separable. Entonces, si el dual de L infinito fuera L1, como L1 es separable, L infinito sería separable. Pero ustedes ya saben también que L infinito en Rn no es separable. Ajá. También ya lo deben tener por ahí esa prueba, ese ejercicio de examen de análisis 1. Ajá. Entonces, como esto ocurre, pues resulta que L infinito pues es el dual de un espacio separable, pues satisface el corolario de Banach-Calot. ¿Ok? Pero obviamente respecto a lambda n. Y les digo, también pueden probar esto en espacios. Es más, pueden ustedes extraer una subsucesión. Tienen una sucesión acotada en L infinito, pueden extraer una subsucesión débilmente estrella convergente, ¿ok? Con todos los resultados que vimos. ¿Se acuerdan que vimos? Eso es un resultado con compacidad, ¿no? Banach-Caloglu te dice que la bola unitaria, o cualquier conjunto acotado, cualquier bola acotada, cualquier bola en un espacio, en el espacio dual de un espacio vectorial normado, es secuencialmente débilmente compacta. ¿Okay? Pueden probar eso sin nada de análisis funcional previo, es decir, sin asumir que esto es separable, sin usar que el dual de un es el infinito, sin nada, con puros resultados que yo les di, lo pueden probar, como ven, para medidas de radón en general. ¿Ok? ¿Sale? Y para cualquier P mayor a 1, tiene que ser mayor a 1, eso sí. Más que nada por esto, para que esté en coincidencia con esto de acá. Bien, entonces vamos a considerar la siguiente sucesión.
consideramos entonces que tau es un elemento de la esfera unitaria y la sucesión tau hj de cocientes diferenciales, que es f en x más hj de tau menos f de x sobre hj en x en Rn, y hj una sucesión que se va a cero si j tiende a infinito. ¿Va? Fíjense que entonces inmediatamente tienen que la norma infinito de estas funciones la norma infinito de esto es menor o igual a ¿quién? Ah, pues fíjense que es menor o igual que la constante de Lipschitz optimizada de f para todo hj en los naturales. ¿A poco no? ¿Ok? Porque el supremo del módulo de esto es, por definición, la constante de Lipschitz optimizada. ¿Sí? Menor o igual, de hecho. Porque en particular estamos fijándonos en vectores muy particulares. ¿Va? Bien, entonces por el teorema de Banach-Caloglu, entonces por el corolario de Banach a la Oglu, existe una subsucesión HK contenida en HJ y un G de tau le vamos a poner elemento de L infinito en Rn, tal que el límite cuando K tiende a infinito de la integral en Rn de los coeficientes diferenciales de f por b Rx, esto es igual a la integral en Rn de g de tau por b respecto de x, y esto es para todo b en L1 de Rn. ¿Sí? Ahí estoy usando que además saben cómo se ve el emparejamiento, ¿ok? En L1, ¿sí? Hay que recordar varias cosas de análisis 2, ¿va? Este es el emparejamiento, ¿ok? En L1. O sea, en sí este resultado es que es isométricamente isomorfo.